En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Bueno, muy buenos días otra vez. Estamos muy felices de estar aquí con cada uno de ustedes a través de este programa que está saliendo ya a las 9 de la mañana por el canal 9 y también por redes sociales. Estamos saludando a toda nuestra audiencia, a las personas, a los hermanos, a los amigos que nos ven a esta hora y que están dispuestos a recibir la palabra del Señor. Recuerde que en nuestro templo estamos hoy a las 7 de la mañana, desde las 7 en una preciosa reunión de adoración. Estamos en un tiempo de ayuno especial allí, un tiempo con el Señor. Y a las 10 de la mañana estaremos celebrando la presencia del Señor en ese culto donde vamos a glorificar y a honrar a nuestro Dios. Cordialmente invitado a nuestras sedes, tanto en Ubaté como en Cogua, 7 de la mañana y 10 de la mañana. Son nuestros servicios para el día de hoy, para que usted participe de la bendición que Dios tiene para su vida. Vamos a hablar en esta mañana acerca de Yo sé que Él vive. Ese es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartir para cada uno de nosotros. Yo sé que Él vive. Recordando que el Señor Jesucristo ha resucitado, ¿no? Y dice la Escritura en Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, aquí estamos frente a este acontecimiento histórico, porque la resurrección de Jesucristo es real. Y vemos estas mujeres que venían al sepulcro y traían hierbas aromáticas, porque ellas creían la verdad que el Señor Jesús no había resucitado. Por eso venían a buscarlo al sepulcro y venían a hacer todo lo que se hace, pues, o lo que se hacía en aquella época con los difuntos, con la gran sorpresa que se encontraron con, dice la Escritura, con unos ángeles, ¿no?, que estaban allí, y estas personas tuvieron que hablar con ellas, unos varones, dice, con vestiduras resplandecientes, y decirles: ¿ustedes qué hacen aquí buscando de entre los muertos al que ha resucitado, al que vive? Entonces,
estas mujeres se acordaron, porque ellos tuvieron que recordarle la palabra, diciéndoles que el Hijo del Hombre iba a ser tomado por pecadores, iba a ser crucificado y iba a resucitar al tercer día. ¿Sabe que eso muchas veces nos pasa a nosotros? Hay personas que no creen en lo que Jesús dice, ¿no? Y este fue el caso de estas mujeres. Ellas no creyeron en la resurrección de Jesús. Por eso estaban allí en el sepulcro, buscándolo entre los muertos. Pensaron que el Señor, la verdad, nunca iba a resucitar. Ellas no podían creer en un hecho sobrenatural como este, ¿no? Y por eso estaban allí. Entonces, esta situación de estas mujeres vino a confrontarles a aquellos varones la fe. Entonces, la pregunta es en esta mañana: ¿usted sí ha creído en la resurrección de Jesús? Si aquellas que estuvieron con Él no le creyeron, entonces pregúntese hoy si usted realmente ha creído en esta resurrección que Jesús vivió al tercer día después de haber estado muerto, ¿no? Hay veces pensamos que lo que Dios nos dice es, perdóneme, voy a usar este término, es como lo usamos en nuestro medio aquí, es pura carreta, pero no es así. El Señor Jesús lo que ha dicho en su palabra es un hecho, es una realidad, y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir y se cumplirá. La resurrección era un acontecimiento que tenía que suceder. Y bueno, esta experiencia de estas mujeres nos tiene que hablar a nosotros también, porque quizás estamos como ellas, buscando a Cristo dentro de los muertos, cuando nuestro Jesús ha resucitado, se ha levantado y hoy está disfrutando de la gloria de Dios y está también obrando en medio de nosotros. ¿Cuál es la evidencia más grande de que Jesús vive en nuestras vidas? Primero que todo, Juan capítulo 14, dice la Escritura, en Juan capítulo 14, en el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, lo primero que podemos experimentar con la resurrección de Jesús, que Él vive, es que Él no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros porque Él resucitó y está en medio de nosotros. Mire lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 dice estas palabras el Señor, refiriéndose a su presencia en medio de nosotros. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si algo podemos nosotros experimentar, es la presencia de Jesús todos los días en nuestra vida. ¿Quiénes viven este acontecimiento? Pues los que han creído en Jesús, los que lo han recibido como su Señor y Salvador, tienen esa bendición diaria de gozar de su presencia, de gozar de su comunión, de gozar de su compañía. Por eso el Señor le prometía a sus discípulos y les decía, y a todos nosotros: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. O sea, Jesús iba a morir, pero resucitaría al tercer día, y una vez resucitara, pues estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si usted ha experimentado la compañía de Jesús en su vida. No sé si ha tenido esa oportunidad de disfrutar de su presencia, ¿no? Pero eso le sucede a las personas que han tenido un encuentro con Jesús y que han creído también
en su resurrección. ¿Por qué? Porque se está manifestando en sus vidas, se está manifestando en nosotros. O sea, es algo tan real en nosotros que podemos decir, Cristo vive, Cristo no está muerto. ¿Por qué? Porque su presencia es real en mi vida. Su presencia es verdadera. O sea, no es algo que me están contando, es algo que yo estoy viviendo. He gozado de su compañía, he gozado todo el tiempo de su presencia, la disfruto cada día. De hecho, para mí, la realidad es que Jesús vive, no está muerto. Entonces, ese es uno de los acontecimientos que evidencia que Jesús vive. ¿Por qué? Porque tú ahora disfrutas de su compañía, pero es algo real. No es que le dijeron, no es que usted se imagina, no, es que es vivencial. Es una experiencia que solamente el que ha creído en Jesucristo resucitado puede vivirla. El que todavía no cree que Jesús ha resucitado nunca podrá gozar de esta compañía ni de esta presencia tan real y tan hermosa, que es la que disfrutamos aquellos que sabemos que Jesús resucitó, que no está en una tumba, que vive y que podemos contar con Él donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Podemos contar con su amor, con su gracia, con su protección, con su respaldo, con su poder. ¡Qué bendición gozar de la compañía del Señor! Realmente esto es cierto en tu vida. Si esto es cierto en ti, te puedo estar diciendo que realmente Jesús vive en ti. El segundo acontecimiento que pasa cuando una persona cree que Jesucristo ha resucitado es que esta persona tiene una nueva vida. Juan capítulo 14, versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, el mundo, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Está hablando el Señor que el mundo pues no le va a ver más, ¿no? Pero nosotros sí, los que hemos creído en Jesús. Y en Primera de Corintios, el Señor, en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice el apóstol hablándole a los corintios, así dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Démonos cuenta que la persona que ha creído en Jesús, en el Cristo que vive, en el resucitado, en el que salió de la tumba, en el que está hoy presente en medio de nosotros, nos da la oportunidad de vivir una nueva vida. Es una persona que está viviendo una nueva vida. O sea, la vida que esta persona tenía antiguamente era una vida de pecado, pero ahora que tiene a Cristo, que sabe que Cristo vive, que es real, tiene la oportunidad de experimentar una nueva vida. Por eso dice el apóstol, le escribe a los corintios y les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta persona está hablando de una vida completamente nueva, una vida libre de pecado, una vida que ahora está conforme a la voluntad de Dios. Es una vida plena, donde esta persona puede lindamente hablar de un cambio que ha sucedido en él. No por su fuerza de voluntad, como hablábamos hace 8 días, no, sino por el poder del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo viene a una vida, el Cristo vivo viene a una vida, la cambia, la transforma, la renueva, la hace una persona conforme a su imagen y semejanza. Esta persona está gozando de esa transformación, de esa renovación de vida que el Señor regala a todos aquellos que creen en Él, en el que vive, ¿no? Aquellos que todavía creen que Jesús está muerto nunca podrán tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque el que transforma las vidas es el que vive, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el que está ahí presente. Él cada día nos está transformando, cada día nos está cambiando, nos está mejorando, nos está llevando a experimentar una nueva vida todo el tiempo. Entonces, esta persona que cree en ese Jesús resucitado es esa persona que habla de un cambio en su vida. No el que toda la vida vivió en una situación y nunca salió de ahí y se murió en eso.
si fue una situación de pecado, se murió en eso, pues no puede hablar de una nueva vida, porque el Cristo que vive da nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos unas nuevas personas. Es cuando usted encuentra a personas testificando y hablando de lo que eran antes y lo que ahora son. ¿Por qué? Porque creyeron en ese Cristo que vive, ese Cristo que tiene el poder de darnos una nueva vida, porque vive, por eso nos transforma, por eso nos da una nueva vida. Si Él no viviera, no podría hacerlo, porque pues un muerto no puede hacer nada por nadie, pero Cristo sí, que vive y reina ahora por los siglos de los siglos y ahora en nuestra vida. Gloria a Dios. Lo tercero que podemos experimentar, si creemos que Jesucristo vive, dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 20, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, algo que nos permite a nosotros disfrutar de la nueva vida en Jesucristo es ese conocimiento que aprendemos nosotros a experimentar y a vivir. No el conocimiento teológico, intelectual de Jesús, histórico. En estos días yo escuchaba un conocimiento histórico de Jesús, de una persona muy, muy ilustrada en cuanto a la historia de Jesús. Pero el asunto es que el conocimiento que experimentamos con el Cristo que vive no es solamente histórico, teológico, sino experimental. Es ese conocimiento que tú tienes a través de esa relación que tienes con el Señor. Y es la forma como le podemos conocer. O sea, tú no te puedes relacionar con alguien que está muerto. No, ya uno que está muerto, no, ya tú lo dejas allá. En cambio, Jesús que vive, tú te puedes relacionar con Él todo el tiempo, ¿no? Que tú quieras. Y es la forma que tú le vas a conocer, ¿no? A Jesús lo conocemos a través de las pruebas, ¿no? Hay momentos que vienen difíciles para nosotros y bueno, es una buena razón para entrar a conocerle mediante su poder, ¿no? A Jesús le conocemos a través de la oración, ¿no? Cuando decidimos buscarlo a Él. Qué bueno es conocer a Jesús por medio de la oración, porque tú empiezas a entablar una relación con Él. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé. Bueno, esa es está diciendo yo vivo, ¿no? Yo estoy aquí para responder a tus oraciones, yo estoy aquí para tener una relación contigo. Entonces, es para aquellas personas que oran, ¿no? Que piensan que pronto están solas, que de pronto Dios no está escuchándolas. No es cierto. Jesús vive y está dispuesto a escucharte. Está dispuesto a entablar contigo esa relación. Entonces usted va a escuchar personas que conocen a Dios porque dijeron: hablé con Dios y Él me respondió, ¿no? Clamé a Jehová y Él me respondió. Clamé al Señor y Él habló a mi vida, Él habló a mi corazón. Estamos hablando de ese conocimiento espiritual que logramos tener, que es de manera vivencial. O sea, Jesús es real, podemos hablar con Él y conocerlo, ¿no? También a través de la disciplina podemos conocer a Dios, a través de las situaciones cuando Él mismo nos corrige y se muestra como ese Padre que corrige, ese Padre que nos está formando, que está buscando nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, viene esa cantidad de situaciones en la vida de nosotros que nos permiten conocer a Dios de una manera vivencial, de una manera experimental. No es ese conocimiento solamente literal, ¿no? Sino es real en nosotros. O sea, este Jesús que está en esta palabra es real en nuestras vidas. Entonces, ¿conoce usted a Dios? Claro que sí. ¿Quién lo puede decir? Aquel que sabe que Cristo vive. Por eso el mensaje se llama Yo sé que Él vive. Y yo sé que Él vive, ¿por qué? Pues porque lo conozco. ¿Y cómo lo has conocido? Pues
A través de las escrituras, sí, pero también a través de la oración, a través de las pruebas, a través de la disciplina que el mismo Señor te ha dado. Bueno, a través de ese diario vivir, lo estás conociendo. Entonces es una relación personal, es una bendición saber que no es el conocimiento solamente histórico, teológico, sino vivencial. Y ese es el conocimiento que tenemos aquellas personas que sabemos que Él vive. Entonces, es algo interesante saber que tu experiencia, tu vivencia con Dios diaria te puede permitir tener un conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque vive. Y bueno, dice la Escritura también en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, esta es otra manifestación gloriosa de que Jesús vive. Y solamente lo pueden decir aquellos que creen que Jesús vive. Entonces, estamos hablando aquí de esa manifestación de la presencia de Dios, ¿no? En nosotros, todo el tiempo. Y entonces estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Es una realidad. El ser llenos del Espíritu Santo es una realidad. Y ahí estamos hablando de la manifestación ahora de Jesús. Él quería que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y se fue anunciándonos eso, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, esas personas que han vivido esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo, saben que Jesús vive, saben que Jesús es real, porque lo han vivido. También esa manifestación de Jesús a través de sus milagros, ¿no? ¿Cuántos milagros hemos visto? El primer milagro es la conversión, ¿no? Cuando nos convertimos a Cristo. Estábamos perdidos, estábamos sin Dios, pero nos hablaron de Cristo y Cristo vino a nuestro corazón y nos transformó la vida, nos cambió la vida. Entonces, a partir de ese milagro, de ahí en adelante tú podrás seguir hablando de todos los milagros que tú has experimentado en el Señor. La pregunta es, ¿tú realmente has experimentado esas manifestaciones gloriosas de Jesús en su vida? Porque Jesús vive, y si Jesús vive, Él hace milagros, Él hace prodigios, maravillas. Bueno, de todas estas bendiciones podemos nosotros entonces glorificar a Dios y darle honra y gloria, porque todo eso es lo que vivimos con un Cristo que vive. Si Jesús no viviera cuáles milagros, si Jesús no viviera cuál llenura del Espíritu, bueno, yo creo que no podríamos hablar de la manifestación de su gloria, ¿no? Pero Jesús vive, por eso aquellos que han creído en Jesús y que saben que Jesús vive, lo están experimentando, lo están viviendo, lo están disfrutando. Pero aquellas personas que todavía no creen en el Cristo que vive, pues nunca van a vivir una experiencia como es la llenura del Espíritu Santo, ni tampoco sus milagros y todas sus manifestaciones que Él hace con aquellas personas que creen en Él, porque Él solamente se va a manifestar a aquellos que creen que Él vive. Y entonces podemos testificar como testificó Juan, ¿no? Juan, el apóstol, ¿no? En primera de Juan, Juan dijo estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo Juan en su primera epístola? Está diciendo, ¿sabe una cosa?
nosotros estamos hablando de un Cristo que vive. Porque cuando se refiere al verbo de vida, se está refiriendo a Cristo y está diciendo lo que yo vi, lo que yo experimenté, lo que vieron mis ojos, lo que tocaron mis manos. Bueno, tocante a Jesucristo. Hoy lo testificamos, que el Cristo que nosotros hemos recibido, que el Cristo que nosotros conocemos, porque está hablando de un conocimiento de Cristo, es real. Lo vimos, lo tocamos, lo experimentamos. Que Él es esa persona que vive y que hemos disfrutado, porque eso es lo que está hablando aquí Juan, y está hablando de esa verdadera comunión que hubo entre ellos y el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la gran invitación hoy, para que cuando tú hables, tú puedas también hablar de Jesús. No hables de un Cristo histórico, teológico, literal, sino vivencial, experimental, como lo dijo el mismo Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante a Jesucristo, lo testificamos. Qué bueno que tú hables de ese Cristo que vive, de ese Cristo que hoy afecta tu vida, afecta tu ser, y que tú lo disfrutas y lo conoces y está contigo todo el tiempo, y que es real, y que puedes contar sus manifestaciones, que puedes hablar de su realidad y decirle al mundo: este Cristo que yo tengo en mi corazón, que yo tengo en mi vida, vive por una sencilla razón: me ha acompañado a mí todos los días de mi vida, me ha dado una nueva vida. Bueno, este Cristo me ha permitido conocerle en toda su plenitud, y también este Cristo se ha manifestado a mí todos los días mientras he estado en esta tierra. Tú puedes decir eso. Tú puedes hablar de esa verdad, de esa realidad. O sencillamente estás como aquellas mujeres que llegaron al sepulcro todavía a buscar, a honrar a un difunto, no al Cristo que vive. Por eso me gustan esas palabras de estos hombres con vestiduras blancas. ¿Qué hacen aquí buscando al que vive? Por Dios santísimo, ¿qué hacen aquí? Todavía buscando un difunto, cuando Él dijo que iba a resucitar y que iba a bendecir nuestras vidas. Entonces mucha gente está buscando todavía a ese Cristo muerto. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada en sus vidas. Porque cuando Cristo toca el corazón de una persona, viene a la vida de una persona, esta persona experimenta la vida de Él, su poder en Él, su transformación en Él. Y esa es la invitación hoy, para que tú conozcas al Cristo que vive. Si no lo conoces, si lo has conocido, pues qué bendición, estás disfrutando hoy de su poder y de su gloria. Y no busques a Cristo de entre los muertos. Él resucitó y está esperando que tú también testifiques como testificó Juan. ¿Qué dijo Juan? En lo que acabamos de leer en su primera epístola: yo sé que Él vive. Y espero que tú digas lo mismo: yo sé que Él vive. ¿Por qué? Porque yo soy el primer beneficiario de la vida de Cristo. Y se lo puedo decir yo también. Estoy aquí porque Cristo vive, porque Cristo vino a mi vida y me transformó, y hoy me ha permitido conocerle y disfrutar de su gloria. Yo también te puedo decir hoy que Él vive. Espero que tú también lo digas, y no simplemente que te ciñas a un concepto, a una idea, cuando Él es una realidad en medio de nosotros. Dígale: Señor Jesús, hoy tuve la oportunidad de escuchar tu palabra. Yo también quiero decir que tú vives. Yo no quiero que me pase lo de aquellas mujeres que fueron a buscarte a ti porque pensaban que tú no vivías.
y fueron a honrar un difunto. Yo no quiero honrar un difunto, yo quiero honrar el Cristo que vive, el Cristo que me acompaña todos los días, el Cristo que me da una nueva vida, el Cristo que me permite conocerlo y el Cristo con el que yo puedo disfrutar cada día la manifestación de su gloria. Yo también quiero testificar como Juan testificó. Yo sé que Él vive. Lo que vieron mis ojos, lo que palparon mis manos, todo lo que yo viví tocante al verbo de vida, es real. Jesús para mí es una realidad. No es una historia, no es una idea, no es un concepto. Es una grande verdad dentro de mi corazón. Y la estoy viviendo y la estoy disfrutando. Gracias, Jesús, por tu resurrección, por haber resucitado y por haber venido a nuestras vidas y estar con nosotros todos los días de nuestra vida y poder seguir disfrutando de ese amor, de ese poder y de esa gracia que nos regalas cada día. Yo sé que Él vive, es el testimonio de aquellos que lo han conocido al Cristo resucitado y no al difunto, sino al que vive. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.